corazonada y que viva México las propuestas de la Marquesina en este jueves. Vamos a platicar también de una obra, del dolor debajo del sombrero, que es una propuesta satírica de Martín Zapata que nos habla de a dónde van a dar las ideas de un escritor. Esto y más en esta hora cultural de la televisión mexicana. Qué gusto estar contigo, Rafael García Villegas. Laura Barrera, como siempre un placer, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y vamos a comenzar, hoy es 2 de febrero y después de la celebración de la Virgen de Guadalupe en el calendario cristiano, el Niño Pa quizá es uno de los personajes de la religión más celebrados, Laura. Vamos a conocer esta festividad. Es la fiesta del Niño Pa. Es el Niño Dios, una escultura de madera realizada en el siglo XVI. Es considerada una de las piezas de culto religioso más antiguas de América Latina. Y cada año, un nuevo hogar en la alcaldía Xochimilco se prepara para recibirlo. En ocasiones se espera toda una vida para tenerlo en casa. Fue un proceso de 37 años que mi papá solicitó tener al Niño Pa aquí en este domicilio. Y bueno, pues toda la vida esperándolo, planeando tenerlo. Debido a los casi 500 años que tiene y al deterioro, cada año es restaurado por la Coordinación Nacional del Patrimonio Cultural del INAH. Cada año el Niño Pa entra para su conservación y restauración. Es como un servicio que le damos a la comunidad. Se dice que es desde el siglo XVI. Actualmente nosotros lo único que hacemos es verificar que no tenga problemas estructurales. Para las mayordomías es un honor tener al Niño Pa. Vale la pena la espera de más de 35 años. Modifican sus casas, hacen nuevas construcciones y todo para él, el Niño de los Milagros. Si tú puedes ver, la casa parece vitrina, entonces es una casa hecha para que todos los visitantes del niño tengan acceso a él. El Niño Pa es visitado por sus devotos, que llegan desde todas partes del país. La mayordomía saliente lo despide con el corazón vacío, pero con la dicha de haberlo tenido. Una gran emoción porque imagínense esperar todo ese tiempo y uno siempre está con la zozobra de que qué tal si no llegamos. Pero mire, gracias a Dios llegamos a recibirlo y ahora hasta entregarlo. Mientras que la familia que lo recibe está llena de alegría, emoción y esperanza. No es responsabilidad, es fe, devoción hacia él. Y con toda la devoción del mundo se los brindamos a todo el pueblo y todos son bienvenidos. Durante todo el año, la figura religiosa va de visita a otras casas. Sin embargo, para su traslado debe haber condiciones especiales. Evitar que se exponga a trayectos largos, a movimientos bruscos, que no se manipule demasiado, que se tenga cuidado al trasladarlo, ¿no? Que no esté expuesto al sol, a la lluvia. Y así es como entre músicas, danzas, rezos y flores, el Niño Pa es trasladado a lo que será su nuevo hogar durante los próximos 365 días. Para Noticias 22, Norma Guzmán. Bueno, pues ahí esta tradición y vamos a hablar de otra que hemos comentado en estos últimos días. El 2 de febrero también está consagrado a la Candelaria y no faltan los clásicos tamales. No solo hay de verde y de mole, también hay tamales rellenos de chapulines, pato y almendras en la Feria del Tamal del Complejo Cultural Los Pinos. La palabra tamal proviene del náhuatl tamali, que significa envuelto. Es un alimento de origen mesoamericano preparado a base de maíz. La tradición de consumir este alimento el 2 de febrero proviene de dos costumbres. La prehispánica, por la celebración del nacimiento del sol, y por otro lado la católica, por la fiesta de la Candelaria. Cualquiera que sea el motivo, no falta pretexto para probar alguna de las 500 variedades de este manjar.
tenemos tal diversidad, que no solo están hechos de maíz, que no son los únicos tamales que existen, no son los de rajas, los de mole, los de pasitas, sino que cada región del país nos va ofreciendo diversos ingredientes y diversas preparaciones. En esta feria hay de todo, desde tradicionales que sobreviven por generaciones como los de Doña Maribel, que viene desde Tampico. De hecho, el de mariscos es una versión que inventó la abuela y se bañan en salsa de chipotle. Hasta los experimentales de Doña Rosa, quien no solo ofrece una destacada mezcla de sabores, también juega con los colores del maíz. Tenemos desde un tamal de choconostle con arándanos y maíz morado. Tenemos uno de maíz rosa con frutos rojos. Tengo uno de maíz azul con piña y coco. Tengo el tamal de elote morado. Y algunas variaciones como el bollo, originario de Panamá. Este se hace de puerco o de pollo, lleva una aceituna y una ciruela pasa entera. Aquí lo importante es dejarse llevar por los sabores de este platillo típico para escoger el sabor favorito. Comí el de pato y ahorita estoy probando el de chipilín con queso. Chipilín, bueno, es una hierbita que yo no conocía con ese nombre. Está muy rico, muy sabroso. Ahorita probé el de chicatana y, o sea, está bueno. Sin embargo, su sabor es bastante fuerte y no sé, como que no me podría comer dos seguidos. Y yo exclusivamente probé el de huitlacoche y también el de ollita, pero me gustó más el de huitlacoche, muy bueno. De la misma manera probé el atole de maicito que está en su punto, vaya. Aquí encontramos sabores muy diversos que a fin de cuentas representan cada estado de nuestra república, ¿no? Entonces, sí, los invitamos a que vengan, hay tamales muy, muy ricos. No se pueden perder esta muestra gastronómica que permanecerá hasta el 5 de febrero en la Plaza Sencali, con imágenes de Óscar López, Francisco Hidalgo, Óscar Cortés. Que conste que aquí en el estudio nos quedaron a deber, ¿eh? Flor Manager, ya luego platicamos de esos tamales. Tenemos más información. Así es. 3 décadas de historia confirman estos lazos fraternos. Vamos a conocer más de los puentes que existen entre los corazones de Alemania y México. El hermanamiento firmado por las capitales de México y Alemania, firmado en 1993, llega a su 30 aniversario con una serie de actividades que se extenderán a lo largo de 2023. Se trata de un programa de corte cultural centrado en 5 ejes: sustentabilidad, protección al medio ambiente, movilidad urbana, seguridad e inclusión. Justamente a partir de un acercamiento entre pares, ciudadanos alemanes y ciudadanos mexicanos que tengan cosas en común, arquitecto con arquitecto, diseñador con diseñador, inundar un poco la agenda cultural que ya existe tanto en Berlín como en la Ciudad de México y hacer un crossover donde podamos tener gente de Berlín en México y gente de la Ciudad de México en Berlín. Como parte del inicio de actividades, el espacio de residencias artísticas Lagos inaugura la muestra Art from Elsewhere. La conmemoración del vínculo entre la Ciudad de México y Berlín también llegará a Zona Maco. Viene un grupo importante, un colectivo que se llama Momentum, es toda una institución en Berlín, y trae 20 artistas. Ahora en febrero empezamos en la Semana del Arte con Zona Maco. Tenemos artistas de Berlín, galerías de Berlín participando en Zona Maco y nosotros vamos a organizar la fiesta inaugural el 8 de febrero en el Pasagüero. Por otro lado, la creación musical mexicana llegará en mayo a Berlín con un programa que también incluye a la academia y la promoción del turismo y los negocios. Gabriela Ortiz, una compositora mexicana, va a presentar la Filarmónica de Berlín. Va a tocar por primera vez piezas de una compositora mexicana viva. En el ámbito cultural como en el ámbito científico tenemos Campus UNAM en Berlín, con una serie de intercambios con Alemania. Una recepción del Instituto Cultural de México en Berlín el 21 de febrero para toda la industria mexicana y con sus invitados para que les permita para vincularse. Y hay 4 películas mexicanas en competencia.
Tótem de Lilia Avilés, El eco de Tatiana Hueso, Heroico de David Sonana y Adolfo de Sofía Ausa son los filmes mexicanos que participan en la Berlinale. La programación completa por los 30 años de hermanamiento de la Ciudad de México y Berlín está disponible en el sitio electrónico que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Hoy celebramos a los guardas y vigías de nuestro patrimonio. Y de paso aprovechamos para revisitar las riquezas de la cultura maya. El Instituto Nacional de Antropología e Historia cumple 84 años de ser una fábrica de conocimientos especializados que resguarda, restaura y conserva el patrimonio ancestral de México. Nació un 3 de febrero de 1939 y para este 2023 es pertinente preguntar cuáles son los retos que enfrenta la dependencia. El reto fundamental es continuar, profundizar el fortalecimiento del INAH como esta gran institución que investiga, protege, defiende, difunde y favorece el disfrute social de nuestro patrimonio cultural. Para Diego Prieto, titular del instituto, el INAH tiene una misión inmensa: ser el guardián de un patrimonio visible y oculto en un país extenso. Es una comunidad de más de 7,000 trabajadores ocupados en diversas disciplinas que se mantienen al servicio de la herencia antropológica, paleontológica, histórica y arqueológica, pese al déficit presupuestal histórico. El fortalecimiento sería el primer eje, y el segundo es el poner al INAH a la altura de los desafíos que tiene nuestro país en el presente. Y por eso es fundamental fortalecer los centros INAH. Tenemos prioridades con el Tren Maya, pero el país no se reduce al sur y al sureste. También tenemos que mirar al occidente, al Golfo, al centro. Como parte de sus actividades conmemorativas, la dependencia presentó la reedición del libro El pueblo maya, ayer y hoy, de Alberto Ruiz Lullier, arqueólogo que encabezó el grupo de especialistas que descubrió la tumba de Pacal, uno de los hallazgos funerarios más importantes del siglo XX. Es como una especie de visión panorámica de los trabajos de Alberto Ruiz Lullier en el área maya, en Palenque principalmente, pero también en otras ciudades y sitios de la selva maya. Este libro, que se publicó por primera vez en 1981, da cuenta de los anhelos y la deuda histórica de la sociedad con los pueblos originarios. La impresión actual contiene una selección de fotografías que la enriquecen, además de una nueva presentación y una semblanza de Ruiz Lullier realizada por su hijo. Noticias 22, Karen Rivera. Y por supuesto mañana les tendremos el reporte de la ceremonia de estos 84 años que se está llevando a cabo en este momento. Al regresar de la pausa, todo sobre cine. La democracia nos importa a las y los mexicanos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une. Prende el campo si quieres, no hay pedo. Ya es de noche, nadie va a saber que fuiste tú. Muestra 2022 del Centro de Capacitación Cinematográfica presenta El estilo de vida de Santa Lucía, un pueblo que ha atravesado por cambios drásticos debido a la creciente violencia e inseguridad. El primer contacto que tuve con un arma de verdad fue con un revólver calibre 22. El pueblo siempre ha sido violento. Las hostilidades. Cinema 22 mexicano. Estreno. Jueves, 22:30 horas. 3 cuerpos. 3 mujeres. 3 selvas. Ellas son víctimas del oscuro conflicto de Colombia. La violencia, sin duda, cambia la vida de quien la padece.
cuál es la manera correcta de enfrentarla? Oscuro Animal. Dirección: Felipe Guerrero. En Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 22:30 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Ellos llevan a la pantalla el espíritu de la icónica revista de crítica política y humor gráfico, con un periodismo libre, donde la caricatura es el recurso plástico para entender el México que nos toca vivir día a día. Denuncia que el INE no se toca. Porque si lo tocas, le sale pelos en la mano al presupuesto. Sí, claro. El Chamuco TV. Nueva temporada. Domingos, 20:30 horas. Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Entre corazonadas y alegorías a la patria, se teje la marquesina esta noche de la mano de Julio López. Vamos al otro lado del estudio. Vamos a platicar un poquito, Julio, de una película seleccionada para uno de los más importantes festivales del mundo, inspirada en un caso real. Platícanos un poquito de Corazonada de José Manuel Cravioto, que lo conocemos como guionista, como director de cortometrajes, de documentales, también ya de ficciones. Y por supuesto, Laura, muy buenas noches. Muy buenas noches a la gente que nos ve en Canal 22. Justo es una película bien interesante en el sentido que es atípica para la filmografía de un director como José Manuel Cravioto, porque digámoslo, él mismo la define que es un tipo como con un rango más amplio, para no decir comercial. Pero sí, es una película que está inspirada en un hecho un poco vergonzoso, que tiene que ver un fraude con la lotería. Así que aquí les presentamos un poquito de qué se trata esta historia. No hay manera de sacarse el Corazonada que no sea solo con suerte. ¿Y? Cada día es más común que una película participe en un festival de cine y paralelamente se encuentre disponible en alguna plataforma. Este es el caso de Corazonada de José Manuel Cravioto, que forma parte del Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Inesperado, porque yo es un festival en el que tenía muchas ganas de ir hace muchos años. Y pensaría que con películas como Los Últimos Héroes o como con Olimpia, que tienen un corte de pronto más de búsqueda, de experimentación, y de pronto llega con una película como Corazonada. Como en sus trabajos anteriores, este largometraje es escrito, producido y dirigido por el cineasta. Aquí retrata a un grupo de personas que confabulan para arreglar el juego de la lotería, un hecho que sí ocurrió en nuestro país. La parte más difícil la llevas tú, Viviana. Te tienes que memorizar todos los números y después los tienes que repetir en perfecta sincronía conforme vayan saliendo las pelotas. Cuando vi todos los elementos de una película de un gran asalto hecho por un grupo que se organiza en ese formato, dije, bueno, vamos a trabajar ese formato que me gusta mucho, pero ¿cómo le damos la vuelta desde mi México, no? Tienen 10 minutos para hacer todo ese show. La película participa dentro de la sección Harbor, enfocada en obras contemporáneas. Es curioso, porque la película primero se estrenó en plataforma, está disponible desde diciembre en Paramount Plus, pero ahora con Rotterdam abre unas posibilidades. No cobramos los premios, es una orden. El Festival de Rotterdam es uno de los 5 festivales de cine más importantes de Europa y es reconocido por apoyar y dar espacio a los nuevos talentos del cine internacional. 2. Y recuerden que la suerte es de quien la busca con Corazonada. Noticias 22, Julio López. Efectivamente, suena como una película atractiva para mayores audiencias, pero viniendo de José Manuel Cravioto, yo creo que sí vale muchísimo la pena ver lo que vimos. A mí me parece bastante atractivo, Julio. Y ahora vamos con alguien, también un director aún más experimentado, que presenta una película llamada Que Viva México. Con ese nombre, pues... ha causado mucha controversia. Ha causado mucha controversia y expectación también. Sí, lo que hoy anunciaron es que justamente ya tiene fecha de lanzamiento, fecha de estreno y que ya tiene distribuidora. Que era lo que teníamos ahí. Que era lo que estaba ¿no? buscando Luis Estrada. Tuve la oportunidad de platicar con él hace un par de días y me mencionaba que para él era muy importante que esta película, que la cataloga como la película más cara que ha hecho pues, en toda su carrera cinematográfica, una superproducción mexicana, pues se viera como se debe en el cine. Dice, pues hay que darle la oportunidad, ¿no? Y luchó hasta el final, ya la consiguió, va a estar en México y otros países, y aquí les contamos un poquito de qué se trata esta historia.
Después de un largo camino, se anunció que la nueva película del cineasta Luis Estrada, Que Viva México, será distribuida en cines por Sony Pictures. Los señores en la puerta que preguntan por usted. El 23 de marzo se estrena en México y en algunos otros países, en Estados Unidos y en algunos países todavía no está muy preciso, de Centro y Sudamérica, y muy probablemente también en España. Afortunadamente en México va a ser uno de los lanzamientos más grandes de los que haya habido en los últimos años. Con este largometraje cierra la pentalogía sobre la realidad social y política mexicana que inició con la Ley de Herodes y continuó con Un Mundo Maravilloso, El Infierno y La Dictadura Perfecta. Yo tengo, en fin, muchas expectativas y mucho optimismo de que una película como Que Viva México puede hacer que la gente regrese a verla. Es una película, creo, muy polémica, es una película que creo va a ser muy controversial, un poco como las otras películas que hice. Es una sátira política que gira en torno a la polarización de ideas y la intolerancia que genera. Es una pieza coral encabezada por Damián Alcázar y Joaquín Cosío, acompañado por Alfonso Herrera, Ana de la Reguera, Angelina Peláez y muchos actores más. La película, desde el guión se veía como una película muy ambiciosa por su duración, por su costo, por el reparto, que para mí era esencial que fuera, porque al 90% de los personajes les escribí el guión pensando con ellos en la cabeza. El filme tendrá una duración de 3 horas 10 minutos. Todos estamos muy contentos con su visita. Entonces es esta familia tomada como una especie de espejo de todo un país, de toda una sociedad, concentrada en un pequeño pueblo ficticio. Así como en la Ley de Herodes era San Pedro de los Aguaros, en el infierno era San Miguel Arcángel, en este se llama La Prosperidad. Y entonces es en este entorno hablar de todo lo que nos pasa en un país, pero enfocado en una familia en la que estamos representados todos, como un espejo muy desalmado. Sin revelar cifras, Luis Estrada asegura que Viva México es la película más costosa que ha hecho hasta la fecha y uno de los largometrajes nacionales más costosos de los últimos 30 años. Noticias 22, Julio López. ¡Que viva México, cabrones! Bueno, qué interesante plática, la verdad, Luis Estrada. Ahí nos quedamos, nos estamos guardando un pedacito, ¿no? Ya para que se esté en la película. Ajá. Prometió acompañarnos aquí en Canal 22. ¿Ah, de verdad? Que ya, pronto estará aquí con nosotros. La película se estrena en marzo, así que hay que esperar un poquito. Hay que esperar un poquito. Y buenas noticias para el público de Canal 22. Pues sí, fíjate que va a haber también una muestra del CCC conformada, pues obviamente de algunas de las películas de reciente manufactura realizada por esta escuela. Se presenta esta muestra que ya mencionabas con películas de 2022 a través de la señal de Canal 22. Está comprendida por 12 títulos y se realizarán todos los jueves, comenzando hoy, 2 de febrero. La presentación, se presenta Las Hostilidades, un documental de Sebastián Molina, que fíjate que ese documental ganó el Festival Internacional de Cine de Morelia. Tiene en realidad pues un abanico muy grande de propuestas y posibilidades. Creo que él se lo ha hecho muy bien en los últimos años, presentando a lo mejor propuestas sí muchas de autor, pero también propuestas que enganchan mucho con el público. Una de sus estudiantes pronto va a presentar una película que también se llama Huesera, un cine de terror, que estuvo en Morelia. Claro, ¿te acuerdas que la vimos ahí? Sí, muy padre la película. Sí, bueno, hay muchas propuestas. Muy interesante propuesta la de Huesera. Así que bueno, por la pantalla de Canal 22 llena de todo este talento mexicano emanado del CCC. Y tenemos una recomendación realmente muy sui generis, algo único que se va a llevar a cabo este sábado. Imperdible, Laura. Imperdible. Sí, la verdad es que yo tengo ya unos años cubriendo cine. Nunca había visto que hubiera una proyección de cine, una película como muy reciente en el Palacio de Bellas Artes. Claro. Se presenta Estoy todo lo iguana que se puede, ¿no? Ajá. Es una película dirigida por Julián Robles. Ajá. Y es una película protagonizada está Cristian Ferrer, está por ahí Luisa Huertas, está Dolores Heredia, está Mayra Batalla. Ajá. Y además de todo esto, o sea, ya que la película ya ha viajado a varios festivales, incluido el de Rain Dance, decidieron hacer esta función especial musicalizada en vivo. Va a estar la Filarmónica de la Marina, va a estar... ¿El Ensamble Tambuco? El Ensamble Tambuco. Y la marimba Nandayapa.
tocando piezas originales de Enrico Chapela. Sí, por supuesto. No, bueno, más lujo que eso no se puede, Julio. Sí, y la verdad es que también hay que decirlo, ¿no? Los boletos son muy accesibles, hay desde Además, 100 pesos, ¿no? Ajá. O sea, te gastas lo que un boleto de cine, pero vas a estar en un escenario espectacular en el que, pues yo creo que difícilmente se va a repetir pronto. Efectivamente, creo que ya teníamos ahí los datos. Es Palacio de Bellas Artes este sábado 4 de febrero a las 7 de la noche. Yo digo que hay que llegar un poquito antes. Un poquito antes, claro. Yo ya compré mi boleto, ya estoy más que listo para estar disfrutando de esta función. Pues no hay que perdérsela, es una gran recomendación, Julio, y tampoco hay que perderse otra recomendación para el domingo. Para el domingo justamente invitamos a Marquesina, este programa dedicado a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional, a Julián Robles, ¿no? Que nos platica de esta historia. Hablamos también de otras cosas que han acontecido, digamos, en el mundo de la cinematografía nacional, con Eugenio Caballero, por ejemplo, diseñador de arte que ha ganado un Oscar y que nos platicaba un poco de su quehacer a través de su última película, que es Bardo, así que hay muchas opciones también. Bueno, pues domingo. Está muy bien, no perderse el domingo también Marquesina. Marquesina. Claro. ¿Qué te parece, Rafa? Ya está la maratón armada, el sábado nos vamos a Bellas Artes y el domingo la casa de Julio a ver Marquesina a las 9 de la noche. Gracias, Julio. Nos vemos la próxima semana. Y también hoy aprovechamos la fecha para sumarnos al llamado para preservar los ecosistemas y rescatar el medio ambiente. Los humedales son un reservorio de vida y para tener una idea de lo que esto representa, solo basta escuchar la siguiente cifra. 4 de cada 10 vegetales y animales que existen en todo el planeta dependen del funcionamiento óptimo de estos ecosistemas. Con la encrucijada a la que se enfrenta la Tierra y en el contexto de 1 millón de especies amenazadas por la extinción, el 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales, efeméride orientada a generar conciencia colectiva sobre la importancia de estos en la biodiversidad, el medio ambiente y el planeta. Los humedales son extensiones de tierra que tienen la particularidad de estar inundadas, de forma permanente o estacional, y el agua puede ser dulce, salada o salobre. En esta categoría se encuentran los pantanos, las turberas, los arrecifes de coral, los manglares, lagos o ríos. También son el hábitat de cientos de invertebrados que sirven de alimento para anfibios, aves, reptiles, herbívoros y seres humanos. Estos reservorios se encargan de regular el ciclo del agua y el clima, creando un equilibrio perfecto. Por ejemplo, en las turberas se encuentran concentradas el 30% del carbono que existe en toda la Tierra. El lema para la efeméride de este 2023 es revitalizar y restaurar los humedales degradados, con el que se hace un llamado a los gobiernos y a la comunidad internacional a invertir recursos de investigación y financieros para evitar la desaparición de estos importantes sitios de equilibrio. Noticias 22, Karen Rivera. George Orwell confirma su vigencia y ahora en Rusia se respira la esencia de 1984. Si ha leído la novela 1984 de George Orwell, sabrá que se trata de una historia política de ficción distópica que retrata un futuro imaginario en el que el gobierno totalitario, enganchado en una guerra perpetua, adultera la realidad para controlar la vida privada de los ciudadanos con la ayuda de El Gran Hermano. Pues esta obra, la más célebre de la primera mitad del siglo XX en su género, publicada en 1949, encabezó las listas de libros electrónicos más vendidos en Rusia en 2022. De acuerdo con Reuters, la agencia rusa de noticias TASS informó que en 1984 fue la descarga de ficción más popular del año pasado y la segunda descarga más popular de cualquier categoría. El libro estuvo prohibido en la ex Unión Soviética hasta 1988. El autor inglés dijo en su momento que su novela se basó en la dictadura de Stalin y que su gran hermano, que todo lo ve, era la policía del pensamiento, que controlaba a los ciudadanos para que creyeran que la guerra es paz y la libertad es esclavitud. En la actualidad, los funcionarios del Kremlin no mencionan la palabra guerra y en su lugar utilizan la expresión Operación Militar Especial. Asimismo, apunta Reuters, afirman que Rusia no tiene rencor hacia Ucrania, que no atacó a su vecino y que no está ocupando los territorios ucranianos que ha incautado y anexado.
¿Por qué será que la visión de George Orwell ha cobrado más interés entre los lectores rusos? Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Como siempre, la visión profética de George Orwell, que esta película fue llevada en 1984 a la pantalla por Michael Radford. Cambiando de tema esta noche en Debate 22 para hablar de los mapas de la injusticia, Jacaranda Correa recibe a los profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Sergio Ortiz y Álvaro Aragón. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. Información con la que nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos enseguida. Hola, ¿cómo estás? Hoy pisé caca y me acordé de vos. Bueno, creo que este es el mensaje número 37 que te mando. Desde que nos separamos siento que, no sé, soy otra yo, es otra vida. Cartas a mi ex, una radiografía del amor en la era de la soledad. Lo único que quiero decirte es que todo lo que hice fue sin querer. Creo. Jueves, al terminar, Cinema 22 Mexicano. La casa es como espacio, una metáfora de recogimiento y compañía. Soy gay. Cada personaje nos permite adentrarnos en su vida. ¿Qué es lo que a vos tanto te molesta de que dos personas del mismo sexo se besen y se amen? En sus sufrimientos. Discriminación. En sus alegrías. Alex, yo te quiero, no te haría daño. La Casa de Colores. Estreno, Zona D. Sábados, 22:30 horas. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. En la calle nos gritan que ya nos pongamos a estudiar y eso, compañeros, lo único que demuestra es la manipulación de los medios. Un road movie fascinantemente original y absolutamente trepidante. ¿Son esquiroles? No vuelvas a decir esa palabra ni de broma. Tengo miedo de volverme loco. Güeros. Dirección, Alonso Ruiz Palacios. En Cinema 22 de 5 estrellas. Domingo, 22 horas. Prende el campo si quieres, no hay pedo. Ya es de noche, nadie va a saber que fuiste tú. Muestra 2022 del Centro de Capacitación Cinematográfica presenta El estilo de vida de Santa Lucía, un pueblo que ha atravesado por cambios drásticos debido a la creciente violencia e inseguridad. El primer contacto que tuve con un arma de verdad fue con un revólver calibre 22. El pueblo siempre ha sido violento. Las hostilidades. Cinema 22 Mexicano. Estreno. Jueves, 22:30 horas. Llegó el momento de leernos en otros. Los jovencísimos Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco acudían a la casa de Alfonso Reyes por muchas razones: a conversar sobre libros y autores, a compartirle un volumen raro, a consultarles sobre alguna referencia hemerográfica o simplemente para escucharlo recitar sin errores los 1091 versos de la primera soledad de Góngora. Aunque jóvenes, los dos amigos ya tenían reputación por su gran memoria, pero el centauro de la literatura los asombraba. Una de las desventajas editoriales de Alfonso Reyes es el haber publicado sus obras completas. Una lápida de papel desanima a cualquiera, pero su ventaja es el haber escrito en textos breves buena parte de su literatura. Aunque Mario Vargas Llosa escribió que la prosa de Reyes no está viva porque confundió la cortesía con la cortesanía, la transparencia de sus páginas perfectas son toda una lección de escritura. Recientemente el Colegio de México publicó Curiosidades de coleccionista de Alfonso Reyes, una pedacería literaria sobre temas y personajes que con frecuencia llegan al aforismo. Grecia, Aquiles, la literatura, los poemas, los profetas, la izquierda, el pueblo, la derecha son algunos de sus temas. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros.
Sumémonos a esta tarea colectiva, bien lo definía como el centauro de la literatura, también reconocido como el regiomontano universal, el maestro Alfonso Reyes. Y a propósito de grandes personajes, aquí va a manera de trivia la efeméride de esta noche. Sus lienzos están vinculados a la inmortalidad y de la mano de ellos siempre, siempre irá su nombre. Luis Nishizawa pensaba que los cuadros verdaderos tenían la capacidad de vivir por siempre. Considerado poeta del silencio y alquimista del pigmento, el pintor y grabador mexicano nació un 2 de febrero de 1918. Fueron sus raíces de pueblos ancestrales opuestos, el japonés por el lado paterno y el mexicano por el materno, las que jugaron un papel determinante en su pintura. Un arte que exploró en diversas técnicas, desde el cuadro de caballete hasta la composición mural. Maestro emérito, doctor honoris causa por la UNAM y Premio Nacional de Artes, en su obra delineó naturalezas muertas, animalia, volcanes, paisajes y autorretratos. Sus murales pueden contemplarse en sitios como el Centro Médico Nacional, el Metro Tokio de Japón y el Centro Cultural Mexiquense en Toluca. Uno de sus murales más representativos es La Justicia, plasmado a lo largo de más de 250 metros cuadrados sobre 3 niveles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que hace alegoría al modelo de impartición de justicia en la cultura prehispánica y es un homenaje a los forjadores de este valor en México. Un pintor que habitó los lienzos y los pinceles desde sus más profundos sueños y anhelos. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues sí, un recuerdo para el maestro Nishizawa, que bueno, como ya escuchamos en esta nota, paisajista, sobre todo más significativa su obra de caballete, aunque sí hizo algunos murales, no tantos, algunos vitrales también. Como acuarelista destacó enormemente y ahí se veía esta mano, Rafa, de su origen japonés. Por supuesto. Porque este paisaje japonés que podemos ver en una enorme tradición que hay de pintura, también de caballete, de tintas y de acuarelas en Japón, está muy presente en su obra. Se abrió un museo en Toluca. En Nicolás Bravo, en la calle Nicolás Bravo, en el corazón de Toluca, junto al Palacio Municipal y junto a este domo que hicieron, el Cosmovitral famoso. Ahí está la casa, que fue casa estudio del maestro Nishizawa, y vale la pena visitarla. Vale la pena visitarla y tener presente la obra de un maestro de la técnica, que además fue evolucionando. Si uno ve su trabajo, empieza a ser realista y se va volviendo como, digamos que más expresivo, más fuerte su trazo a lo largo de los años, una obra muy prolífica. Un personaje que vale la pena recordar y revisitar. Y nos vamos ahora a hablar a propósito de provocaciones y evolución artística de un colectivo muy interesante, Laura. Sí, que adquiere forma una historia que les vamos a relatar a continuación, polémica, una historia de medio siglo. En 1973 ocurrió un enfrentamiento entre el elenco de la obra Fantoche y Héctor Azar, quien entonces era jefe del Departamento de Teatro de la UNAM y del Departamento de Teatro de Limba. Este desencuentro dio como resultado un movimiento artístico complejo y polémico que tomó el nombre de Centro Libre de Experimentación Teatral. Nació como este espacio dedicado principalmente al arte, pero a lo largo del tiempo pues se dieron cuenta de que la realidad social los rebasaba, ¿no? Muchos de ellos, como te digo, fueron iniciadores y participaron en el movimiento del 68, entonces tenían muy claros los principios que querían plasmar en sus trabajos. Para recordar los 50 años del CLETA, el cual se reconoce como apartidista, este sábado 4 de febrero se realizará en el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM un festival artístico que incluye talleres, conferencias, exposiciones, así como la presencia, entre otros, de Francisco Barrios el Mastuerzo, Los Nacos y Paco Maguey. ¿Qué vamos a esperar o qué se encuentra alguien que se encuentra con las presentaciones de CLETA? Pues son trabajos artísticos que mueven las conciencias, que invitan a la reflexión, ¿no? A la reflexión política, a todo esto que nos mueve para encontrar también nuestro lugar y nuestro punto de acción social. Intentamos hacer un evento en donde sí haya participaciones artísticas, pero que también se le dé la voz a todos aquellos que necesiten tomar la voz. Y eso es lo mejor. Y pues por supuesto que vamos a tener a grandes compañeros.
Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora hagamos un viaje a Tlaxcala y vamos a conocer a uno de los legatarios de la tradición, del folclore, del arte de la región. Desde muy temprana edad, Ricardo Molina se ha abocado a las artesanías. Por herencia de sus abuelos, aprendió a hacer bates y lapiceros, pero también a tornear tambores. Junto con su padre, aprendió a transformar el papel reciclado de libros, cuadernos, periódicos y revistas en máscaras de carnaval. No sabíamos lo que era la preparación, la talla la teníamos dominada porque pues sí somos ya por generaciones talladores, pero nos faltaba la base de preparación, el revestimiento. A prueba y error, yo empecé el revestimiento con cemento, con cal, con harina, con todos los polvos que podía encontrar por ahí. Han pasado más de 3 décadas desde entonces, y hoy por hoy, Ricardo Molina es uno de los artesanos más reconocidos de Tizatlán y en general de Tlaxcala. Es gratificante poder hacer estas piezas y hoy representar a nuestro estado con la producción y elaboración de máscaras en los diferentes eventos que se realizan, el encuentro de mascareros, el de máscaras danzantes, los artistas de la máscara y eventos a los que nos invitan y pues representamos con mucho orgullo y con mucho gusto esta noble labor. Trabaja con materiales como acrílicos, anilinas, lacas y poliuretanos. No solo se interesa por elaborar máscaras, también realiza bastones de mando, esculturas de madera y arte sacro. Ha ganado múltiples reconocimientos a nivel estatal y nacional, entre ellos el primer lugar en 1995 en la Feria del Caballo de Texcoco. Su trabajo, asegura, es producto del empeño y la labor de sus familiares. Ellos me sembraron esa semilla de crear artesanía y pues hoy la tenacidad, la dedicación es lo que nos ha llevado a este grado de escultura. Su vasta trayectoria ahora le permite compartir sus conocimientos con todos aquellos que desean introducirse en el mundo de las artesanías. Hoy damos talleres y cursos también con papel y cartonería. Entonces, no hay límites. Aquí el límite está en la cabeza. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Conozcamos qué sugerencia nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Tsao. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo aquí en este espacio, en el noticiero, para darles mi recomendación de películas que pueden ver aquí en el canal 22. Y esta semana les recomiendo la película colombiana Oscuro Animal de Felipe Guerrero. Como ustedes saben, el cine colombiano ha progresado mucho en los últimos 15 años. De no existir en el panorama internacional, salvo las películas de Víctor Gaviria, se ha convertido en una presencia constante en festivales de prestigio como Sundance, Cannes o San Sebastián, entre otros. Un ejemplo de ello es Oscuro Animal, precisamente de Felipe Guerrero, que trata sobre 3 mujeres que escapan a situaciones de guerra en diferentes lugares de la selva colombiana. La primera, La Mona, es una esclava sexual quien apuñala al brutal paramilitar que la tiene sojuzgada. La segunda, Rocío, una campesina obligada a abandonar su residencia que ha sido rodeada por tropas militares. Y la tercera, Nelsa, es una soldada que huye en una camioneta con un hombre que la ayudó a desertar. Todas se dirigen a Bogotá y cada una tiene su propia narrativa independiente de las otras. Guerrero describe la situación dramática de sus 3 personajes de una forma cruda y descarnada, lejos de la mitificación del guerrillero. Y es una película donde casi no hay diálogos, porque el silencio, el rostro de las mujeres, lo dice todo. Oscuro Animal se estrenó en el Festival de Cine de Rotterdam del año 2016 y más tarde en Guadalajara ese mismo año obtuvo los premios a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Fotografía. No se la pierdan, Oscuro Animal pasa mañana, viernes 3 de febrero a las 22:30 aquí por el 22. Nos vemos la próxima semana. Y por lo pronto, una pausa. No se muevan de sus lugares, tenemos más aquí en Noticias 22. Como audiencia, tienes derechos.
Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. ¿Cuál es la verdadera historia de las adicciones? El tabaco, curiosamente, en el siglo XIX no se prohíbe. ¿Cómo fue que todo inició? Cuando llegan los españoles traen el cáñamo a México, pero como una planta industrial, no como una droga recreativa. ¿Son legales o ilegales? El uso de estas sustancias puede generar una enfermedad. Aquí responderemos a estas y otras interrogantes. La historia de las adicciones en México. Lunes, 23:30 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya todo listo aquí en el estudio de Debate 22 y hoy vamos a poner una pregunta sobre la mesa de debate. ¿Qué tienen en común la xenofobia, el racismo, el maltrato animal, la gentrificación, dogmatismo, polarización? ¿Qué tienen en común? Aquí le pregunto a uno de mis invitados, Álvaro Aragón Rivera. ¿Qué tienen en común? Bueno, tienen en común que son formas de daño a personas, a grupos humanos injustificadas y que los aglutinamos bajo el término injusticias. Eso es lo que tienen en común. Diccionario de injusticias, Sergio, términos tan opuestos pero que se cruzan. Sí, el mundo está cruzado de injusticias en el campo de la política, en el campo de la economía, de la sociedad, de la cultura, del medio ambiente, de las generaciones. Y tendremos la oportunidad a través de este diccionario en visibilizar las distintas formas de la injusticia. Nos vemos a las 9 de la noche aquí en Canal 22. El jazz inundará la Ciudad de México. Ser un lugar donde confluyan los talentos y los ritmos sincopados es la premisa del Festival Internacional de Jazz Contemporáneo M-Jazz, un proyecto de Jordi Fontanet que después de gestarse por algún tiempo, por fin se cristaliza. Yo considero que el jazz habla de lo cosmopolita que puede ser una ciudad. Si tú conoces una ciudad por primera vez y te fijas en los bares de jazz, en mi opinión te dicen mucho. La Ciudad de México tiene bastantes de muy buen nivel. Y ya un tema muy personal y posiblemente el detonador de esto fue que al revisar en la cartelera de todos los festivales alrededor del mundo, los importantes, no encontré mexicanos durante varios años seguidos. Para esta su primera edición, se ha preparado una semana repleta de actividades que comenzará a partir de este sábado 4 de febrero. En el foro al aire libre de la Cineteca Nacional y en el Club Parker & Lennox se proyectarán algunas películas clave para la historia del jazz en nuestro país. Documentales, tenemos 4. Uno de ellos es un avance de un documental de este proyecto que se hizo con la Orquesta Nacional de Jazz de México para rescatar y darle una vuelta a la música de Juan García Esquivel. Y de ahí tendremos otros 3 documentales sobre músicos, sobre personalidades. Nos pareció relevante hacer algo pues, alrededor de esta, no todo es jazz, pero es música hecha con amor. También habrá conferencias y mesas de debate, donde se hablará sobre los clubes de jazz de la Ciudad de México, la influencia de Juan García Esquivel en la música actual, entre otros temas. El sábado 11 de febrero, el festival M-Jazz concluye con 6 conciertos en el Parque Bicentenario con la presencia de The Comet is Coming, Richard Bona Group, la Orquesta Nacional de Jazz, Los Prim y el dueto Barrera Limas. Eso será para cerrar el festival, pero la cereza en el pastel de este line-up es sin duda Robert Glasper, un músico talentosísimo que acaba de ganar otra vez varios Grammys. Es la primera vez que se presenta en la Ciudad de México, estamos muy felices de que sea con nosotros y pues nada, personalmente estoy emocionado de escuchar a cada uno de estos 6 grandes músicos. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Este domingo a las 7 de la noche, la Academia de la Grabación de Estados Unidos va a premiar a
lo mejor, lo más destacado, lo más vendido, lo más escuchado, todo esto se conjuga de la música. Entre los anuncios se ha vuelto tendencia de esta entrega número 65 de los premios Grammy. Bueno, la conducción va a ser de Trevor Noah, que ya es la tercera vez que lo conduce, y la actuación de la multinominada Beyoncé. Destaca también que se ha abierto la categoría de Mejor Banda Sonora para Videojuegos y otros medios interactivos, reconociendo el impacto que estos han tenido en la cultura popular. Y no olvidemos que detrás de estas propuestas de videojuegos, igual que pasa con el cine y la televisión, hay grandes compositores, grandes músicos, los hemos referido aquí en alguna ocasión, Laura, y es importante volver la mirada. No es la única categoría que se está implementando. Hay otras nuevas en esta 65 entrega de los Grammy. Por ahí está también la de poesía hablada. Poesía hablada y compositor del año no clásico, porque casi siempre compositores del año son de música, digamos, completamente comercial. También otra cosa que se volvió tendencia es que Bad Bunny es la primera, su álbum, el primero hablado en lengua no inglesa, que es nominado como Mejor Álbum del Año. Entonces, bueno, pues hay algunas novedades de lo que va a tener esta premiación, Rafa, que es muy importante destacar que es difícil decir cuál es la mejor, pero sí es muy importante cuáles son las más escuchadas y cuáles son las más vendidas. Esto obedece mucho a las tendencias, en efecto. ¿Qué se está escuchando en las plataformas digitales? ¿Qué se está comprando todavía en el mercado de soporte físico? Beyoncé, por ejemplo, tiene entre sus 9 categorías una inscrita en el género de Rhythm and Blues, que es algo muy interesante también. Y, por supuesto, gana las filas. En los clásicos está la grabación de las 9 sinfonías de Dvorak por Gustavo Dudamel o el concierto de Berlín dirigido por John Williams, que es las que uno espera escuchar y ver en esta premiación, Laura. A ver qué tal les va. Estaremos al pendiente. Les comentamos el lunes, ¿no? ¿Y qué tan incierto es el destino, en caso de que lo tengan, de los personajes de una pieza que nunca se terminó de escribir? Aquí la respuesta. Una serpentina. Un botón. Las luces se encienden y comienza la función. En el escenario aparecen 2 hombres que no recuerdan por qué ni cómo llegaron ahí. La obra avanza y conocemos cómo consiguen sobrellevar el agobio de su encierro, contando historias e inventando juegos literarios. De un momento a otro, una misteriosa mujer arriba al escenario para trastocar sus vidas y abrirles los ojos acerca de su verdadera condición. Este es solo el inicio de la obra El dolor debajo del sombrero, del dramaturgo y director teatral Martín Zapata, quien concibió esta comedia con tintes autobiográficos a partir de la pregunta ¿a dónde van a parar los personajes de las obras inconclusas de un escritor? Señalaron a una muchacha y me dijeron que me fuera con ella. Esta es una obra sobre la escritura, ¿no? Y particularmente sobre la dramaturgia, ¿no? Sobre el mundo de la escritura. Uno de los personajes es cuentista, otro es dramaturgo y la mujer es guionista. ¿Recuerdas cómo se llama la película del hombre? Martín Zapata escribió y montó una primera versión de la obra en 2005. Más de una década después, en 2019, decidió reescribir el texto, sin saber que un par de años más tarde, una pandemia llevaría a la humanidad al confinamiento. Él lleva una maleta grande, negra, antes de la guerra. Tiene que ver mucho con el encierro, que yo creo que ahora después de la pandemia y todo este tiempo que estuvimos encerrados, pues adquiere otra significado que antes no estaba tan latente. El dolor debajo del sombrero se escenifica en el Foro La Gruta los viernes a las 8 de la noche y los sábados y domingos a las 6 de la tarde. Tengo una que es particularmente buena. Bueno, pues los invitamos a esta obra que se llama El dolor debajo del sombrero. Es un texto escrito por mí y dirigido por mí también, en donde actúan Adrián Vázquez, Ana Corti y Tadeo Zapata. Anita Lava Latina. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Ya la dije al revés. Anita Lava Latina. Y nos despedimos con música recordando al compositor zacatecano Candelario Huízar a 140 años de su natalicio. Autor de sinfonías, por cierto, 4 sinfonías, una